Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este día que nos permite estar en su casa. Gracias por, un momentito todavía no se sienten, por permitirnos alabarle en este día. Gracias a nuestro Padre Celestial. Oraron nuestros hermanos por las ofrendas, nosotros oremos para ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias infinitas, Señor, porque continuamos en tu casa alabándote, Señor, porque tú nos has traído este día con un propósito, mi Dios. Señor, por favor te pido en esta hora, Padre, que tú uses mi vida, Señor, que tú uses, Señor, tus palabras en mi boca, tú las pongas, Padre, para bendecir a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda, Padre, entender, apreciar, valorar una vez más en esta hora, Señor, todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Lo que tú has dejado en tu palabra para cada uno de nosotros, Dios, a través de los tiempos, Padre. Esa palabra escrita que ha llegado hasta hoy como una bendición para cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, siéntense. Esta mañana, hermanos, estaré hablando sobre el discipulado y algunos puntos como el discipulado y la palabra de Dios, el discipulado y la humildad. Para esto me voy a estar basando principalmente en la primera carta a los Corintios escrita por Pablo. Y bueno, voy a hacer un recordatorio de todo el viaje de Pablo, su segundo viaje de cómo llega hasta Corinto. En el segundo viaje es que él llega hasta Corinto. Lo voy a hacer porque más adelante vamos a ver esto más detenidamente. Ahorita no les voy a pedir que busquen ningún texto, más adelante lo haremos. Es el segundo viaje misionero de Pablo, hermanos. Nosotros nos encontramos al final del capítulo 15 del libro de Hechos. En los últimos dos versículos nos habla que Pablo va pasando por ciertas ciudades. Las primeras ciudades que va tocando Pablo son las que están en Asia Menor. Están cerca, yo podría decir, están en corto desde Antioquía. Viajan a viajar a Asia Menor, que fue el primer viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje, él pasa confirmando, visitando de nuevo esas iglesias, algunas, no todas, algunas que ya ha visitado, y sigue hacia Asia. Asia es lo que conocemos nosotros en nuestras Biblias como Éfeso, donde se encuentran las 7 iglesias del Apocalipsis, como Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y esas otras ciudades. Pero es asombroso, por ejemplo, cuando estudiamos la palabra de Dios, bueno, es asombroso. En Hechos 16:6, no lo busquen, después lo haremos. Dice que pasando, él quiso llegar a Asia, a estas ciudades, hermanos, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Sigue Pablo en ese viaje en Asia. En otros lugares, en Misia y en Bitinia, el Espíritu no se lo permitió definitivamente. Sigue avanzando Pablo, esto va hacia el oeste, ¿no? Sigue avanzando Pablo y tiene una visión con un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es una visión que tiene Pablo. Así se siguen caminando, ya deja esta zona del oeste, del suroeste, que es Éfeso, y se encamina hacia el norte. En el norte él va a Macedonia. En Macedonia tenemos 3 ciudades principales que aparecen en Hechos y tenemos cartas a ellos, que son Filipos y Tesalónica. Y el tercer lugar es Berea. Le dice el varón macedonio, pasa a Macedonia. Macedonia comprende principalmente estas ciudades: Filipos, Tesalónica y Berea. Cuando llega a Filipos, es muy conocido por nosotros, que conoce a Lidia, una vendedora de púrpura. Ella cree con toda su familia, obliga a Pablo a quedarse con ella en su casa, con su familia. Más adelante se alborotan los judíos y Pablo es azotado, y dice la palabra, fue azotado con vara, y el siguiente versículo dice, fue azotado mucho. ¿Okay?
En este contexto, Pablo es echado después de estar azotado y cómo habrá quedado, fue echado todavía en la cárcel, Pablo y Silas. En la noche cantando alabanzas, sabemos esta historia, las cadenas se rompen y ellos son liberados. Se convierte el carcelero, etc. Hay gente, se convierte en donde va pasando Pablo, siempre se va convirtiendo la gente, ¿no? El trabajo de Pablo, pero sobre todo el trabajo del Espíritu Santo. Más adelante, hermanos, por todo esto, Pablo es enviado a Tesalónica, otra de las ciudades, como les decía, de Macedonia. Los judíos nuevamente alborotan a muchos ociosos, mucha gente ociosa, se les llama la palabra, y los alborota y vuelven a querer atacar a Pablo. Entonces a Pablo es enviado hacia Berea. En Tesalónica también hay convertidos, por eso tenemos las cartas a los tesalonicenses, ¿verdad? Llega a Berea, en Berea también empieza a hablar de la palabra, empieza a hablar del evangelio, también gente se convierte, pero de ahí llegan los tesalonicenses, los alborotadores, y quieren volver a hacer lo mismo, mandan a Pablo. Se va hacia el sur, se va a Atenas, hermanos, ya está en Grecia. De hecho, Macedonia es un territorio griego, ¿no? Ya está en Grecia. En Atenas, también los que estudiamos la palabra sabemos del Areópago, y dice un texto ahí, que en este lugar, en el capítulo 16, versículo 21, dice, porque todos los atenienses y los residentes allí, en Atenas, no se preocupaban o no les interesaba otra cosa, sino oír y decir algo nuevo. Entonces llevan a Pablo a este lugar para que los hable de esto nuevo que él trae. Predica, algunas personas se convierten y Pablo sigue su viaje hacia el sur. A la última región, que es la región de Acaya, donde se encuentra Corinto. Acaya es como decir el estado de Yucatán, es el estado, es la zona. Y la principal ciudad es como decir Mérida, la principal ciudad era Corinto. Esa es la última, yo digo la última región habitada porque para el este, para el oeste, para el sur ya no hay tierra habitada, todo es mar. Entonces Pablo llega a esta ciudad, empieza a predicar la palabra de Dios, hermanos. Pero yo quiero detenerme tantito aquí. ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos nosotros? En el primer viaje de Pablo fue apedreado. En el segundo viaje es azotado en Filipos, azotado con vara mucho. ¿Cuál es el sentir de Pablo para este momento cuando él llega a Corinto? Después de pasar en Filipos, después de pasar en Tesalónica, ser perseguido con intenciones de dañarlo, de hacerle mal, de matarlo. ¿Cuál es el pensamiento? Puede ser el pensamiento de cualquiera de nosotros, el pensamiento de Pablo. Lógicamente me va a pasar lo mismo, ¿no? Pablo va ahí con miedo, llega a Corinto con miedo. Sin embargo, la gente se empieza a convertir. Pero yo se les invito a que hablan sus Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, porque ahí vamos a ver unas palabras que para mí, y espero que para ustedes también el Señor les hable mucho en esta hora, hermanos. Dice en Hechos 18, versículos 9. Vamos a leer el 9 y el 10. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Amén? Ok, dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo, esto ya es en Corinto, Pablo en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras para mí son hermosísimas, hermanos. Ya aquí estoy entrando en el primer punto, que es el discipulado y la palabra de Dios. Estas palabras para mí significan mucho. Y ahorita les voy a explicar por qué, para que de esa manera también para ustedes signifique, entiendan lo que hay detrás de estas palabras. Yo diría, no temas, 2 puntos, sino habla y no calles. ¿De quién se acuerdan, hermanos, de estas palabras? Esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo que les están diciendo aquí a Pablo. No temas, no tengas miedo, no te intimides, dicen otras traducciones. No te intimides. Estas palabras fueron dichas por Dios, por el Dios Altísimo. Se le fue dicho a Moisés desde el capítulo 3, desde los últimos 2 versículos del capítulo 3 de Deuteronomio,
principios del capítulo 4 de Deuteronomio, Dios le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que no tenga miedo, que se esfuerce, porque ellos van a entrar a la tierra prometida. Y le dice a Moisés, dile a Josué que se esfuerce y sea valiente, no tema ni desmaye, porque yo estoy con él. Estas palabras por primera vez las escuchamos ahí, después las volvemos a escuchar en el versículo 6 del capítulo 31 de Deuteronomio también, las mismas palabras, pero ya Dios se lo dice. Aquí todavía se las sigue diciendo Moisés a Josué, Moisés a Josué. Llegamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. 3 ocasiones que Dios le dice, no temas, no te intimides, no tengas miedo, no tengas temor. Y después le da la promesa, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Es el mismo contexto que Dios le habla a Pablo ante el temor que entendemos que puede tener. Si le está diciendo el Señor, no temas, es porque lógicamente tenía temor, porque Dios sabía el temor que había en Pablo en este momento, hermanos. ¿Y cuál es la orden? Así como a Josué se le dijo, no temas porque tú introducirás a la gente al pueblo. ¿Qué le está diciendo? Tú haz lo que tienes que hacer, esfuérzate, esfuérzate, tu trabajo es meter a la gente, a todo el pueblo de Israel, a esos más de 1 millón, que eran más de 1 millón, 6 millones de gentes, tú las vas a meter a la tierra prometida, pero tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes, como sabemos, que hacer el trabajo físico, el trabajo de hombre, y yo haré lo de más allá, lo que me corresponde hacer como Dios, yo estaré contigo. Y ahí sí lo dice en el versículo 10. Hermanos, estas palabras son impactantes para cualquier persona. Son impactantes, hermanos, les voy a decir, hoy les voy a contar un testimonio de mí que algunas personas lo saben, pero la mayoría no lo sabe. Hace años, hermanos, cuando mi esposo falleció, ya 15 años, un día estaba yo llorando, yo había dicho que yo no iba a llorar, y un día llegué al templo, allá en Ciudad del Carmen, y empecé otra vez a llorar. Lloré muchísimo porque las cosas del día, fue un viernes, me habían recordado todo otra vez, había vuelto a lo mismo. Y nada me consolaba y estaba yo arrodillada y al lado mío estaba una ventana. Clarito, hermanos, escuché la voz que me decían, Marta. Me gritaron así, me gritaron. Me paré, volteé, no había nadie, volteé para atrás, le digo a las hermanas que estaban atrás porque se estaba alabando el Señor y así, hermanas, ¿me hablaron? No, nadie. Después entendí de que realmente nadie me había hablado, porque era mi simple nombre, una simple palabra, Marta. Si alguien, algún hermano o hermana me hubiera hablado, me hubiera dicho hermana Marta, ¿verdad? No hubiera sido Marta. Con este solo nombre, que es el mío, hermanos, es el que me pusieron mis padres, entendí tanto, hermanos. Entendí que el Señor me decía, basta, ya para de llorar, deja de llorar como con aquellos, para de sufrir. Deja de llorar, tú tienes otras cosas a que hacer frente. Mis hijas estaban chiquitas, tenían 8 años, las gemelas, y la otra tenía 4. No era momento, entendí, hermanos, con una sola palabra, con el tono de la voz, que no era momento para estar llorando. Era momento para hacer frente a toda la situación, hacer frente a mis responsabilidades como madre y como hija, porque mis padres vinieron con nosotros. Entonces, les digo, en una sola palabra Dios a mí me dio tanto, que hasta el día de hoy, hermanos, yo me acuerdo casi a diario de eso. Y es lo que me ha sostenido a mí a través de los años, hermanos. Algunos de ustedes me dicen, hermana, yo la admiro. Yo admiro que hasta el día de hoy sus hijas están aquí, usted les ha enseñado. Hermanos, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Ha sido su misericordia la que me ha traído aquí. Pero les digo, les repito, fue una sola palabra, fue el tono de la voz, fue lo que a mí me comunicó con mi piel, con mi sangre, con mi mente, en mi corazón, en todo lo que yo era. Y hasta la fecha soy lo que soy, como dice Pablo, por su gracia. Estoy aquí porque Dios es Dios de lo imposible, hermanos. Y ya nadie se podría imaginar estar yo aquí, que yo estuviera en este lugar, pero solo Él sabe. Por eso, entonces yo puedo entender estas palabras. Para mí fue una sola palabra. En este caso, Pablo, fue una visión de noche.
Las otras ocasiones en que Dios le habla a Pablo no sabemos cómo, pero también le habló en visiones. Pero también sabemos que en el capítulo 9, cuando se le habla a Pablo, la conversión de Pablo, yendo en el camino hacia Damasco, Jesucristo le habló y fue algo que él escuchó. Entonces Dios nos puede hablar de diferentes maneras, hermanos. Nos habla, como dice un salmo, nos habla en visiones, en sueños, nos habla con una voz audible, nos habla a través de su palabra. Hoy tenemos la palabra de Dios. Tal vez usted, tal vez yo nunca jamás vuelva a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Pero esa sola palabra a mí me alienta. Y leer su palabra día a día me hace entender el propósito de Dios para mí, ¿verdad? Y le agradezco por todo lo que ha hecho hasta este día, hermanos, y por todo lo que seguirá haciendo. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Qué era la palabra de Dios para Pablo, hermanos? Pues la palabra de Dios para Pablo era todo. Pablo no podía hacer otra cosa, Pablo no hacía otra cosa si no era guiado por el Espíritu Santo. A Pablo se le decía, se te prohíbe, o sea, se le decía de alguna manera, no dice cómo. Tal vez se le comunicaba a través de la palabra de Dios, tal vez en visiones. No se le permitía llegar ahí, algún impedimento, pero no se le permitió en esta primera vez, en el segundo viaje, llegar a Éfeso. Sí, en el segundo viaje de regreso llega a Éfeso, pero en ese momento Dios consideró que había algo más importante como ir a Macedonia, a toda esa región donde vemos de que hubo gente, mucha gente que se convirtió. Y aún a pesar de lo que Pablo haya sufrido, hermanos, Dios hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros podemos pensar, hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué si a Pablo se le dijo, le dice no temas? Bueno, fue antes, se le dijo desde antes. Cuando se le apareció el varón macedonio se le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y resulta que ahí es azotado. ¿Qué pasa? Pero recordemos también que en Hechos 9:16, Jesucristo le habla a Ananías pues a Pablo le dice, porque yo le mostraré, hablando de Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, cuando Dios muchas veces nos llama, no nos llama para estar felices. Yo estoy aquí y le agradezco a Dios infinitamente, pero es temor, hermanos. Es temor, es miedo de cuando tú tomas la palabra de Dios en tu boca, de que vayas a decir algo que no es correcto, que vayas a decir una herejía. Entonces, y bueno, eso es algo sencillo, pero cuando hay gente en otros países que es azotada, que se les quita la vida por predicar el evangelio, hermanos. Pero la palabra de Dios siempre dirigió a Pablo. En todo momento, en cada parte de su vida, de su misión, fue dirigido por el Espíritu Santo. Eso era la palabra de Dios para Pablo. La palabra de Dios para mí. ¿Qué era lo que fue la palabra de Dios para los corintios, hermanos? Esto es bien interesante. Yo he meditado mucho sobre esta carta y todavía me falta muchísimo. Creo que pasarían años y todavía me faltaría muchísimo, ¿no? Cuando nosotros entendemos que Pablo llega a cualquier ciudad que llega, primero se acerca a hablarle a los judíos. Cuando los judíos no quieren, va y le habla a los gentiles. De todas maneras, algunos judíos se convierten y la iglesia se forma de judíos y de griegos, de judíos y de gente no creyente, de judíos y gente idólatra, judíos, gente que creían en un Dios único, gente que creían en muchos dioses, judíos que creían en la santidad, en un Dios santo, y gente que creía, hermanos, en un Dios perverso, en un Dios que se robaba tanto a las jovencitas bellas como a los jovencitos para hacer lo que él quería. Un Dios terrible, un Dios de lo peor que podía existir. Es muy difícil cuando nosotros entendemos esto al unir una iglesia con gente de esos dos trasfondos, ¿no? Gente de muy diferente ideología, de muy diferente mentalidad, de muy diferente origen. Muchas veces les comento esto porque no sé si ustedes alguna vez al leer han dicho, bueno, yo he escuchado y podría pensar que en alguna ocasión yo también lo dije. ¿Por qué la gente de Corinto se comportaron como lo hicieron? ¿Por qué? Si tuvieron a Pablo, el apóstol, con ellos por 18 meses. Lo he oído, hermano. Pero cuando entendemos esto,
que en 18 meses, un año y medio que Pablo estuvo con esa gente, estos grupos de gente que eran tan diferentes, no era fácil. No era fácil hablarles de la palabra, no era fácil que todo el grupo entendiera. Los judíos podían entender porque tenían el mismo Dios de Pablo, el Dios único. Los judíos tenían este Antiguo Testamento que hoy tenemos con otro nombre que la Torá y los demás libros. Lo tenían, los griegos no lo tenían, hermanos. Entonces es bastante difícil cuando nosotros podemos pensar, nos trasladarnos a ese tiempo y ver y regresar a nuestro y decir qué afortunados somos, qué bendecidos somos de tener la palabra de Dios. Ellos no tenían palabra de Dios. Por todas partes la palabra de Dios y en Corinto, en diversos versículos nos habla, hermanos, de eso. Pablo les dice, por ejemplo, en el 2:4, en 1 Corintios 2:4 dice, bueno, el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ahí va, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo único que la gente de Corinto tenía, hermanos, y todas las demás gente, todos los demás lugares donde se fue formando una iglesia, solamente tenían la palabra de Pablo. La palabra del que llegaba, la palabra de los apóstoles, solamente lo que ellos les transmitían, las experiencias que habían vivido junto a Dios, toda la enseñanza que ellos habían recibido era transmitida oralmente. No tenían la palabra con la que hoy contamos, no tenían este libro que es una bendición para nuestras vidas hoy. Entonces, cuando pensemos en esto, pensemos qué difícil fue para la gente, qué difícil fue para Pablo. Y hay un texto que a mí me gusta mucho, hermanos, que está en 2 de Tesalonicenses 2:15. Vamos a buscarlo, 2 de Tesalonicenses 2:15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En principio, en los primeros tiempos, la gente solamente tenía la palabra de Dios. Más adelante, cuando Pablo les empezó a escribir, y esta carta, hermano, de Tesalonicenses, la primera y la segunda, fueron las dos primeras cartas que escribió. Después sería la de Gálatas y después sería la de 1 de Corintios, 2 de Corintios. Entonces, la primera enseñanza que ellos tuvieron por un año y medio, y después que Pablo se va, por unos 4 o 5 años después, era lo que ellos habían escuchado. Solamente lo que ellos habían escuchado y lo que ellos podían recordar de lo que Pablo les había dicho. Pero ahora Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice, lo que habéis aprendido de mí y lo que habéis recibido por carta. Ahora ya tienen, con el paso de los años y después de muchas batallas, de muchas situaciones, de muchos problemas. Sabemos que la carta a los Corintios es escrita porque tenían muchos problemas, hermanos, problemas doctrinales. Dicen algunos que son 16 problemas. No, yo no les vengo a hablarles de los 16 problemas. Eran 16 problemas los que Pablo toca en esta carta, además de algunas preguntas que ellos le hacen a Pablo y que Pablo les responde en la primera carta. Entonces, hermanos, repito, con lo que tenían primeramente era solamente la palabra que ellos habían escuchado, la repetición. Sabemos que muchas veces esa gente estaba más acostumbrada que hoy nosotros. Nosotros hasta cuando jugamos el teléfono descompuesto, al segundo o tercero ya decimos las cosas totalmente distorsionadas. Ellos estaban adiestrados más para eso, esa gente de esos tiempos. Pero sin embargo yo puedo suponer, a veces lo que transmitían podría ser no tan exacto, ¿no? Pero Pablo les escribe precisamente después de unos años, dicen que Pablo estuvo en Corinto como en el año 50 y esta carta es escrita como en el 55 o en el 56. O sea que habían pasado 5 años desde que Pablo llegó ahí. Les empieza a escribir no solo a los corintios, sino desde antes a otras iglesias, como en el caso de Tesalonicenses que vemos aquí. Hoy, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Hoy la tenemos aquí, la tenemos ahí, pero la tenemos en cualquier medio que nosotros queramos. Como dice el último versículo de Daniel, que la ciencia se aumentará. Al fin de los tiempos, la ciencia se aumentará. Y yo puedo ver, la ciencia y la tecnología se han aumentado. Hoy no tenemos ninguna excusa para decir,
yo cometí un error como los corintios, porque los corintios no tenían la Biblia que hoy tenemos. No tenemos ningún pretexto para decir yo no leo la Biblia porque la tenemos. La podemos leer en el celular, leerla, escucharla. Hay algunos que la vas leyendo y la vas escuchando. Tenemos el medio que nosotros queramos para aprender. Hay predicadores, hay cursos para prepararnos, para aprender de la palabra. Venimos aquí, vamos a los grupos de discipulado, hermanos. No tenemos ningún pretexto, hermanos. Gloria a Dios. No tenemos ningún pretexto para prepararnos cada día, y en este tiempo que estamos, en este tiempo de discipulado tan importante para nosotros, cada día hay que estarnos preparando. Les digo porque cuando vamos nosotros al discipulado, hay muchas preguntas que nosotros en ocasiones no somos capaces de responder porque no estamos suficientemente preparados, porque no meditamos en la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermanos, los que estuvimos en el día 5 de febrero, mañana van a ser 2 semanas. Estuvimos aquí abajo, los discipuladores, todos los discipuladores estuvimos. Y la dinámica que hizo la hermana Nelly a mí me impactó. A mí me dejó pensando, no sé si a ustedes no, a ustedes les impactó otra cosa. A mí sí, y me dejó muy pensativa. Les voy a contar por los que no estuvieron. La hermana primero nos leyó el capítulo 4, algo del capítulo 4 de la carta a los Efesios, y dice que somos un solo cuerpo, nos los remarcó la hermana. Después nos dio unas hojas para que hiciéramos, perdón por si lo cuento, ya nadie la va a poder hacer porque ya todos lo vamos a saber, ¿no? La dinámica. Nos dieron hojas y que hiciéramos, y nos dividieron en equipos. El equipo que hiciera la cadena más grande, ese equipo iba a ganar. Empezamos a hacerlo, terminamos. ¿Y quién hizo la cadena más grande? Y todos, muy individualmente, presentamos nuestra cadena. Y nos dice la hermana, ¿y por qué no se les ocurrió unirse? Sí se nos ocurrió, a mí se me ocurrió. Pero le dijimos, hermana, es que usted nos dio una orden. Que nos dijo las palabras de los apóstoles. Desde el principio lo encontramos esto de nuestra Biblia, a Pedro y los demás discípulos, porque me es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. A mí me mató con esas palabras. No veo a la hermana, pero sí fue. Me pierde. A mí me mató con esas palabras, hermanos, de veras. Me dio muchísimo que pensar. Digo, y esa es la Marta que lee la Biblia, y esa es la Marta que tanto la estudia. Jamás, hermanos, estaremos aquí, miles de años pudiéramos estar, y todavía la palabra de Dios tendría mucho que decirnos, todavía la palabra de Dios, porque aquí encontramos lo que el Señor ha hecho por nosotros, para nosotros, lo que Él es Dios, y todavía aún así no entenderíamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, hermana. Bueno, gracias. Soy rica en agua. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Entonces, la obligación de nosotros, nuestra responsabilidad, hermanos, es cada día prepararnos en la palabra de Dios. Cada día, hermanos. Cada día, no dejar ni un momento que pase, porque cada día que pasa es un tiempo que estamos despreciando, hermanos. Ok. Voy a tocar un segundo punto, es el discipulado y la humildad. Dice que la humildad, encontré unas definiciones, es una característica humana atribuida a toda persona que se considera un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o frente a Dios. Cuando nosotros, hermanos, entendemos cuán pequeños somos ante la grandeza de Dios, no podemos menos que ser humildes. No hay otra cosa. Les digo esto porque el Señor ha estado trabajando conmigo personalmente en esto, hermanos. Y otra cosa que me dio también estar ahí ese lunes 5 de febrero, estar en ese taller, hermanos, es entender que como yo soy, lo horrible que yo soy, hermanos, porque yo entiendo lo horrible, soy horrible, y era peor de horrible antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo tuviera misericordia de mí. Era horrible, pero entiendo que así como soy yo, así somos todos. Porque dice la palabra de Dios que no hay uno solo bueno. No hay uno, todos como dicen comúnmente, de una pata o de otra,
todos cojeamos, hermanos. Todos estamos involucrados en el mismo pecado que tenemos desde el nacimiento. Entonces, hermanos, para mí, para nosotros debe de ser nuestro primer ejemplo de humildad nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo Dios, Él no le importó, hermanos. Y muchas veces nosotros sí nos importa, por ejemplo, ir a hacer cualquier actividad o en el tiempo de discipulado que estamos tomando, hermanos, muchas veces como discipuladores podríamos sentirnos superiores en alguna ocasión. En alguna ocasión podremos tener gestos, respuestas, palabras que no son adecuadas. Demostramos la falta de humildad en nosotros, hermano. Yo le digo, yo así soy. Yo así soy, pero lloro delante de la presencia de Dios y cuando me doy cuenta de eso me acerco a los hermanos, al hermano que he ofendido, a la hermana que he ofendido. Me acerco, hermanos. Tal vez no lo he hecho con todos, no lo sé si alguna vez le he ofendido. Pero trato, cuando me doy cuenta, cuando reacciono, de ir ante el Señor y pedir perdón. De ir con la persona y pedirle perdón, porque no hay nada más horrible, hermanos, que traer esa carga, ese peso dentro de ti y decir no es posible. No es posible todo el tiempo, lo que el Señor hizo por mí, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, al tenerme hasta aquí, al tener a mis hijas, al tenerles a ustedes, al tener esta congregación, al tener esta oportunidad, al tener gente a la que yo puedo discipular, a la que yo puedo enseñar, no porque yo me lo merezca, sino por su misericordia, por su gracia, hermanos, no puedo menos que ser humilde ante Él. No me corresponde otra cosa, hermanos. Hace un tiempo me pasó eso, hermanos, y yo, al principio yo no aceptaba. No lo aceptaba, se los confieso. Yo no aceptaba el de haber tenido ninguna responsabilidad en eso. Y dice, pues la otra persona pues, se lo buscó y si yo le contesté. Y así estuve, hermanos. Hasta que de alguna manera Dios me habló. Dios me habló y no es fácil, hermanos. No es fácil, pero hoy puedo hablar tranquilamente y vengo ante ustedes en paz, porque no hay nada más maravilloso que eso, ¿no? Aceptar que nos equivocamos, puede ser en la humildad, puede ser en la paciencia, puede ser en la mansedumbre, falta de paciencia, pero la humildad creo que es algo muy característico, como dice esta definición, es una característica humana. La falta de humildad en cada uno de nosotros. Cuando esa soberbia en nosotros sale, para mí, hermanos, es como un león rugiente que sale. Para mí estoy hoy muy tranquila, ay sí, muy linda la hermana, pero de alguna u otra manera, en un momento en que uno no se lo espera, salta, hermanos, salta. Y dices, Dios mío, eso te duele, que a pesar de los años que tú tienes de estar viniendo a la casa del Señor, que tú tienes de estar aprendiendo, salta eso. Pero ahí está el poder grande de Dios. Cuando nosotros venimos a su presencia y nos humillamos y pedimos perdón y reconocemos lo que hemos hecho, el Señor es grande y misericordioso para limpiarnos, hermanos. Estamos en un proceso de discipulado, hermanos, que de alguna manera muchas veces nos equivocamos. Estoy con los supervisores, estamos con el pastor, ahora hemos estado con el hermano Sabdi. Pero hermanos, somos las primeras, tanto las supervisoras como supongo que los supervisores somos los primeros a quienes Dios les habla, hermanos. Somos los primeros en que tenemos que enfrentar que nos equivocamos. Somos los primeros con los que el Señor está trabajando, hermanos. Somos los primeros para que podamos llevarles a los líderes discipuladores eso que Dios está haciendo, eso de que Dios nos muestra, eso de lo que nadie, hermanos, puede decir yo estoy libre. Yo no soy soberbio, yo soy muy humilde. Yo creo que no. Perdóneme si usted sí lo es. Bueno, vamos a decir que sí hay. Yo no lo soy, yo batallo mucho con eso. Y hoy nuestro hermano Sabdi nos preguntaba, ¿qué ha hecho, hermana? He estado muy pendiente. Tengo que estar muy pendiente de lo que pasa en mí, de mi reacción, de cómo voy a reaccionar. Cada día trabajar con eso. Y como dice la definición, cuando yo me doy cuenta de quién soy, cuando yo reconozco mi insignificancia delante de Dios, tengo que ser humilde.
cuando yo reconozco que nada de lo que soy es por mí, cuando yo reconozco que mis hermanos son parte de ese mismo cuerpo, son igual que yo, no tengo por qué sentirme superior a nadie, hermanos. En realidad, hermanos, ese es mi sentir, aunque tal vez, y creo que sí, muchas veces he dado un concepto equivocado, he hecho cosas inadecuadas que no deben de ser, pero Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, y es lo que queremos, ¿no, hermanos? Es lo que queremos, que Dios siga tratando con nosotros cada día, cada día. En nuestras relaciones, hermanos, es muy importante la humildad, en nuestras relaciones. El pastor nos habla mucho de nuestras relaciones. Mi relación, por ejemplo, con mis líderes de discipuladores, ¿cómo es mi relación con ella? Mi relación con la persona que discipulo, ¿cómo es? Mi relación entre mis hermanas supervisoras, mi relación con mi pastor, que es mi discipulador, ¿cómo están mis relaciones? Y tenemos que trabajar mucho, tenemos que meditar mucho. Espero que ustedes hoy se lleven algo para razonar, algo para meditar, que pensemos que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Todos estamos en lo mismo, todos venimos de lo mismo. Que Dios, Jesucristo, no solamente murió en la cruz por mí, por mis pecados, sino también por los de todos nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Tengo otro tercer punto que le puse un nombre medio chistoso. Dice el discipulado de hasta que la muerte los separe. Yo, viendo la carta de los Corintios, en el capítulo 7, 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y esto lo repite también en Romanos 7:2, en el mismo capítulo 7 y 7, ¿no? Romanos 7:2. Eso me inspiró a hablar de esto. Pero también yo puedo ver el ejemplo de Jesucristo, hermanos. Jesucristo, cuando toma a sus discípulos, ¿hasta cuándo los deja? Hasta el momento en que Él muere. Hasta ahí termina la relación con sus discípulos. Sin embargo, aún después de muerto, Él estuvo con ellos 40 días. Pero bueno, dejémoslos hasta que la muerte los separe. Cuando nosotros llegamos con esa mentalidad, hermanos, a trabajar con una persona, cuando vamos a discipular a una persona, cuando llegamos con esa mentalidad, nos estamos comprometiendo por toda la vida, hermanos, para toda la vida. No va a ser mientras yo quiera, no va a ser mientras yo pueda, sino va a ser un compromiso que yo voy a adoptar ante Dios con la persona a discipularla. Y esto de discipular a las personas es una bendición tanto para el discipulado como para nosotros. Yo tengo, hermanos, una persona que estoy discipulando de primer nivel. A mí me ha bendecido tanto esta persona, hermanos. Es una persona que cuando llegué con ella era solamente llorar y llorar. Y si no lloraba, pues tú le veías la cara, ¿no? Una cara de sufrida, una cara, tengo este problema, mi hija, una muchachita de 20 años, hermanos, como cualquiera de nuestros jóvenes, se va desde la noche y regresa a las 3 de la mañana alcoholizada, con un montón de muchachos, no sé qué va a hacer, cómo se queda la madre, pero la madre ves que le da lo mismo, ¿no? Para ella es lo más normal, lo más común. Trabajar con esta gente, pues así es el mundo. Y de ahí tal vez nosotros también nos sacó Dios. Empiezo a trabajar con ella, pero puedes tú tirar tu mirada hacia el futuro, hermanos, y ver lo que Dios va a hacer. Y es un reto para ti, es algo hermoso decirle: Señor, quiero ver lo que tú vas a hacer con esta persona. Yo no lo puedo hacer, yo no puedo. Y muchas veces nosotros nos desesperamos y yo lloro. Y le digo: Señor, yo no puedo ni a veces, ni sé qué decirle. Claro, tengo el material de primer nivel, pero cuando hay ciertas preguntas, hermanos, por ejemplo, decirte por qué el Señor me ha hecho sufrir desde que yo era niña. ¿Por qué? Son preguntas que te impactan. Yo las estoy diciendo aquí muy sencillo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Tú te quedas sin palabras, hermanos. Tú puedes decirle un montón de cosas que la Biblia dice, pero sabes que no es eso lo que ella está. Tal vez en ese momento no es eso.
En ese momento ella necesita otra cosa. Como esto lo comenté con nuestro pastor en el grupo de supervisores, me decía, amor, muéstrale amor. Eso, hermanos. Pero cada persona es diferente, cada situación es diferente, pero en realidad todo tiene que ver con lo mismo, el pecado, ¿no? Hemos sufrido por causa del pecado, todos venimos de ahí. Pero estar con estas personas, hermanos, les digo, a mí me hace esperar, ver, ansiar, ver lo que el Señor va a hacer en esas personas. Y ahorita ya han pasado 3 meses de estar con ella, desde que eran 2 meses, y tal vez desde antes uno no sabe desde cuándo el Señor empieza a hacer la obra en las personas. Yo no sé en qué momento el Señor hizo la obra en mí, no lo sé, pero Él la hizo. No sé en qué momento Dios hizo la obra con ella. Tengo una persona de segundo nivel que allá está atrás, no sé en qué momento el Señor hizo la obra en ella, pero el Señor la hizo, el Señor la sigue haciendo y la va a seguir haciendo, hermanos. Cuando yo puedo ver a esta señora que se sonríe, y un día me pidió el ray y la llevé donde ella me dijo, y le digo, ¿se da cuenta que se está sonriendo? Antes no se sonreía. Dice, ¿de veras? Sí. ¿Y cómo están sus hijos? Y dice, pues están bien, ya mi hija no ha salido, porque antes era de todas las semanas que hacía lo mismo, ya no ha salido. Le digo, ¿y usted a qué cree que se deba esto? Pues no sé, es el mismo cambio de usted, ¿no? Es el mismo cambio que ella está viendo en usted, el cambio de actitud. Usted ahora es más feliz, usted les lee la palabra de Dios, usted tiene respuestas para ellas, usted les puede amar y mostrarles su amor. Usted ha cambiado, ellos están cambiando, usted ha cambiado, su entorno está cambiando. Los problemas que tenía en el trabajo ya no son problemas, ya no se involucra porque usted está cambiando, hermanos. Entonces le digo, para mí es asombroso y ver a esta persona también de segundo nivel, que cómo ha crecido últimamente, hermanos. Es una bendición ver esto, es una bendición pensar en lo que el Señor puede hacer a más largo plazo todavía, lo que el Señor va a hacer en ellos. Y cuando yo veo esto, yo digo, yo quiero estar junto a ella, hasta que la muerte nos separe, o hasta que algún otro evento suceda, ¿verdad? Puede ser que yo me cambie de residencia, de ciudad, o puede ser la otra persona, no sabemos. Pero mi intención que sea esa, ¿no? Mi intención es esa, hasta que la muerte los separe. Yo no voy a romper este vínculo mientras esta persona necesite de mí, pero yo también necesito de ella. Porque a mí me descontroló cuando me dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué he sufrido tanto? Entonces tú dices, yo necesito más también de ti, Señor. Yo necesito cada día más para tener respuestas. No sabemos qué preguntas nos vayan a hacer, ¿no? Pero sobre todo es la obra de Dios en nuestro corazón. Tal vez no es que yo sepa más, sino es esa obra de Dios en mi corazón, no solo en la humildad, sino esa transformación, esa paciencia, ese amor, esa paz, ese gozo de mi corazón, hermanos. Entonces, hermanos, mi experiencia ha sido esa, y mi recomendación para cada uno de nosotros es, pues, buscar a Dios, buscar su palabra, buscar cada día su presencia y ser humildes, hermanos, ser humildes ante la presencia de nuestro Dios cada día, ser humildes ante nuestros hermanos cada día, porque es a lo que somos llamados a servir, a demostrar, a ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Lo creemos o no? ¿Lo creemos o no, hermanos? Es una grande responsabilidad cuando nosotros estamos con nuestros discípulos. Es una grande responsabilidad, pero una grande responsabilidad estar ahí, hermanos. Dios prepara a estas personas, nos usa a nosotros, pero también los usa a ellos para enseñarnos a nosotros. También los usa para bendecir nuestras vidas, hermanos. Y es un tiempo hermoso el que estamos pasando, este tiempo de discipulado, pero tristemente vemos que hay muchos hermanos que no vienen a este tiempo de discipulados, que no se someten, hermanos. Muchos hermanos que no se quieren someter porque no quieren entregar cuentas, porque, como nos decía el hermano Sabdi la semana pasada, yo no estuve, pero lo escuché por internet, hermanos, que hay cosas que no queremos entregar, hermanos. Hay cosas que no queremos que la gente sepa de nosotros.
Y a todos nos sucede, hermanos. A todos nos sucede. Creo que los que están en los grupos de discipulado, a los líderes de discipulado, a los supervisores nos pasa. A todos nos pasa, hermanos. ¿Ustedes creen que yo no sentí mieditis cuando iba yo a estar con el pastor? Eso me confronta, me reta a mí a estar con el pastor, estar con mis hermanas, cada día estar con el hermano Sabdi. Cada día, hermanos. Gloria a Dios. Cada día me hace que yo me esfuerza, me hace que yo me esfuerce, hermanos, a hacer lo que Dios quiere de mí. Y sé que no lo voy a lograr hoy, no sé que no lo voy a, pero mi propósito es ese, ¿no? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Y espero que sea la voluntad de nosotros. Esa gente que no viene al tiempo de discipulado nos está diciendo muchas cosas con su actitud. ¿Qué nos está diciendo? No quiere entregar cuentas, no quiere despojarse de esa máscara que hoy nos presentan y que sabemos que en realidad no son muchas veces lo que dicen ser porque yo sé lo que hay en mí, porque yo sé que como así soy yo, la mayoría somos. Muchas de las cosas así somos. Tal vez les digo, no sea la humildad, no sea la soberbia, pero otras cosas sí. Entonces, queremos más de la presencia del Señor, queremos esa transformación, sometámonos, hermanos. Si usted no está en un grupo discipulado, hermanos, busque a alguien que los discipule. Nadie va a recibir mayor bendición que usted, Yo no he recibido tanta bendición, creo, en mi vida y creo que no he crecido tanto como este tiempo. 6 meses que en estos días ya tenemos de discipulado. 6 meses, hermanos, en el que hemos crecido y en el que estamos aprendiendo muchísimo. Pero usted también sométase. Usted sométase a Dios y no solamente al hombre y a Dios también. No solamente diga, como decían los corintios, no solamente yo me voy a someter a Cristo, porque así decían en el pasaje que leyó nuestra hermana Raquel. Unos decían, yo soy de Cristo, yo solamente me voy a someter a Cristo. Es lo que mucha gente dice aquí. Mi único maestro, mi único discipulador es Jesucristo. Falta de humildad ahí. Muchísima falta de humildad cuando no queremos someternos a nadie. Cuando nosotros, quiere decir que nosotros nos estamos sintiendo superiores. Significa muchas otras cosas más, hermanos. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios me dio para ustedes. Si ustedes quieren decirle a Dios qué es lo que hay en ustedes. Si Dios les ha hablado de alguna manera, no sé, buscar más de Dios en la palabra, buscar más en oración, buscar más de Dios, ser humildes, ser mansos en lo que ustedes quieran, hermanos. Y comprometerse a ese discipulado, hermanos, en un proceso en el que ustedes estén involucrados. Ustedes se sometan, en el que nosotros como líderes discipuladores también somos moldeados por la mano de Dios, por la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes quieren, pueden pasar, hablarle a Dios lo que ustedes quieran. Si sienten que Dios de alguna manera les ha hablado, a nadie se le obliga, es voluntario, hermanos. Pero vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por su palabra, darle gracias a Dios por su amor y su misericordia, hermanos, que siempre está presente con nosotros. Padre, te alabamos, te honramos, te damos gracias, Señor, porque yo creo que tú nos has hablado, estoy confiando en que tú les has hablado a tu pueblo, Señor, así como lo has hecho conmigo a través de este tiempo de preparación, Dios. A través de estos 6 meses de discipulado, Padre, en que hemos sido confrontados de una o de otra manera, mi Dios. Gracias te doy, Dios, por este tiempo. Gracias te doy por estos 6 meses, Señor. Gracias por todos los años que tenemos, Señor, caminando junto a ti, que tú has caminado junto a nosotros, que tú nos has mostrado tu misericordia, que tú nos has mostrado tu amor, Dios. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, si de alguna manera, Padre, hoy quieren buscar más de ti, Señor, si hoy se quieren humillar ante ti, Señor, si hoy quieren integrarse a un grupo de discipulados y aún no lo han hecho, Dios. Vemos cuánta bendición hay cuando nosotros sabemos ser humildes, cuando decidimos ser humildes, Dios. Cuando decidimos someternos a ti, Dios, porque no nos estamos sometiendo más que a ti y a tu palabra, Dios. Pero también, Padre, recibimos bendición de nuestros hermanos cuando entendemos también que ellos tienen sus luchas como las tenemos cada uno de nosotros, Dios.
Bendice a mis hermanos, los que han pasado al altar, pero aún los que están en su lugar, Dios. Que esta palabra tuya, Padre, no se vaya, Señor, así nada más, que no haya sido echada al aire, pero yo sé que no. Porque tu palabra hace lo que tiene que hacer, mi Dios. Tu palabra cumple siempre tu propósito, mi Señor. Te alabo, te bendigo en esta hora, mi Dios, porque tú eres grande y tu misericordia es para siempre. Bendice esos grupos discipulados, bendícenos, Señor, como integrantes de cada grupo, Dios. Muchas veces, Señor, al pasar por diferentes escalones espirituales, Padre, tenemos que analizar nuestra humildad. Si somos humildes, Señor, cuando llegamos a esta iglesia, si somos humildes cuando tenemos un puesto, cuando somos maestros, cuando se nos da un ministerio, Señor, cuando tenemos la oportunidad de servir, Dios, seguimos siendo humildes. Tenemos que observarnos a nosotros en cada momento, Dios. Tenemos que ser perfeccionados, pero mirándonos también y buscando esa semejanza contigo cada día, mi Señor. Queremos ser más como tú, Dios. Queremos ser más como tú, Cristo, Señor. Que te humillaste a ti mismo, Señor. Que tú no dijiste, no voy a esa tierra por estos pecadores, sino al contrario te despojaste de ti mismo, Señor. Te humillaste hasta la muerte, Señor. Te humillaste hasta ser un hombre como cualquiera de nosotros, solo que sin pecado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de estar en un grupo de discipulado. Es en estas relaciones cuando nosotros nos conocemos, mi Dios. En este grupo, Señor, entendemos, Padre, tu propósito. Es en las relaciones, es en la comunión con los hermanos, Señor. Porque un cristiano vive su vida cristiana no aislado. Un cristiano vive su discipulado, Señor, no aislado como hacen otras religiones, Dios, que se aíslan en la montaña, pero nosotros tenemos que vivir en comunión, tenemos que vivir cada día uno junto al otro porque somos un solo cuerpo. Tenemos que conocernos, Señor, porque en ese conocimiento, en esa relación, Señor, somos perfeccionados. No hay nada más difícil para este hombre, para el ser humano, Señor, que relacionarse entre sí mismos. Relacionarnos con gente tan diferente, Señor. Con orígenes tan diferentes, con sentimientos tan diferentes. Con familias tan diferentes. Somos muy diferentes, Señor, pero cuando venimos a ti, toda esa diferencia, Señor, tú la echas fuera y podemos ser uno solo en ti, porque ya no buscamos lo nuestro, sino buscamos el ser como tú. Solo buscamos el cumplir tu propósito, mi Dios eterno. Gracias por Jesucristo, gracias por esa misión que nos dejó antes de partir al cielo. Y que en ese propósito, Señor, somos bendecidos. En ese propósito de hacer y hacer discípulos, Señor, podemos conocernos a nosotros mismos. Podemos conocer tu gloria. Podemos acercarnos cada día a ti. Podemos aspirar, Señor, a verte algún día. Tenemos la esperanza de estar en tu presencia algún día, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todo aquel Padre que hoy quiera hacer un compromiso de integrarse a un grupo de discipulado. Es necesario, hermano, es necesario. En ningún lugar vas a crecer tanto como estando junto a un hermano, como dice la palabra, hierro con hierro se afila. Cuando nos acercamos a otro hermano que tiene los mismos problemas o tiene problemas parecidos o vive situaciones semejantes o aún diferentes, somos prosperados, somos bendecidos, podemos crecer juntos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te alabo, te bendigo, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos y yo sé que tú nos has bendecido en este día, en esta tarde. Bendice a tu siervo, a tu sierva, allá donde están ellos, Padre. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Señor les bendiga, hermanos.